Hablaremos fundamentalmente de nacionalismo, y qué mejor que hacerlo en compañía del presidente insular del Partido Nacionalista Canario, Juan Jesús Ayala, que ya nos acompaña. Juan Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿qué hay? Vamos a hablar de nacionalismo, lo decía en esta introducción, pero antes me gustaría, si puede hacer una pequeña valoración de este mandato. Ya llevamos 3 años de mandato, sobre todo porque el PNC concurrió en las pasadas elecciones junto con Coalición Canaria. Me gustaría saber si están satisfechos con cómo ha funcionado esa alianza en este mandato. Sí, la alianza que hemos suscrito con Coalición Canaria yo creo que nos ha ido bien a los dos partidos. Primero porque el PNC, el pedigrí que tiene es su bagaje ideológico, y bueno, y Coalición Canaria tiene una estructura de poder consolidada, y hemos mantenido una simbiosis, yo creo que perfecta, y que se debe de mantener en el tiempo. Hombre, lo necesario y lo fundamental sería que no nos quedáramos las dos organizaciones políticas solas mirando al resto de los partidos nacionalistas, sino que el resto de esos partidos se convenzan de una vez que hay que lograr la unificación, porque ahí está el futuro del nacionalismo en Canarias. Y la valoración que yo te puedo hacer de estos 3 años casi ya de alianza y de gobierno con Coalición Canaria han sido satisfactorios, ¿no? Que se han logrado cuestiones desde el punto de vista nacionalista fundamentales. El gobierno de Paulino Rivero ha ido muy bien por ahí, y nuestro ideario político, muchas de las cuestiones que hemos tenido ahí han sido desarrolladas, o por lo menos se intentan desarrollar. Lo que pasa es que, bueno, ha cogido, como todos sabemos, la coyuntura, la tremenda coyuntura económica, que no ha dejado de desarrollar todo el imaginario que se tenía en la mente. Pero bueno, lo que sí está perfectamente claro que ese es el camino, La gobernabilidad de una tierra como Canarias es muy difícil, hacen falta gente sagaz, gente preparada y gente que vaya al fondo de las cuestiones, y sobre todo si estamos hablando de políticos dentro del espectro nacionalista, con decisión y con convencimiento, porque si no parece que el discurso es disociado, y la acción política junto con el discurso, porque el discurso sin acción política, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no sirve, eso no sirve. Entiendo que, por tanto, que quieren dar continuidad en el tiempo a este matrimonio. Sí, estamos en los preparativos de poder otra vez reafirmarnos en ese pacto. Nos da la impresión que va a ser satisfactorio por parte de Coalición Canaria y por parte de nuestro partido, y hay una mesa establecida a ese fin, y como te he dicho, yo creo que eso se va a consolidar. Y bueno, ya la expectativa, da la impresión de que todavía hay tiempo de que se sumen a ese proyecto nacionalista el resto de fuerzas políticas nacionalistas. En esas conversaciones primeras estaba el CCN por el problema que se tuvo con el alcalde de Tegueste, pero hay que dejar ya esas pequeñas cosas. ¿Qué le parece? ¿Opina usted sobre ese asunto, ese caso? A mí me parece que es una tontería. Me parece una tontería, porque eso es una cosa individual. O sea, si hay una persona que está dentro de un partido político y por cualquier motivación individual o política se aparta de ese partido político y va hacia otro con el cual se está de alguna forma estableciendo conversaciones, si sacamos un poco la altivez nacionalista y esas pequeñas cosas hay que dejarlas orilladas. No puede ser que, de ninguna manera, que trastoque o que impida un proyecto político. Tenemos que saber saltar por encima de todo eso, porque si siempre nos estamos mirando el ombligo, si el paso que da uno es correcto, si el paso... No. Hablemos de organizaciones, hablemos de fundamentos políticos y concretemos cosas, y dejemos atrás los tiquismiquis que... o sea, no se puede ir por el camino, a lo mejor, de las 3 fuerzas políticas que estaban estableciendo sus primeros contactos, Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario y el CCN, por ese pequeño problema de Tegueste. Pues busquémosle solución al pequeño problema de Tegueste, y que no sea el gran problema que dificulta la unificación, por lo menos, de esas 3 fuerzas que estaban iniciando un trayecto esperanzador. O sea, que esas cosas hay que mentalizarnos ya, y no estar siempre mirando por el dichoso espejo retrovisor. Hay que mirar para adelante. Otro gran escollo, aparte de ese caso Tegueste, que dificulta la unidad completa del nacionalismo canario, es, digamos, la animadversión o las diferencias que existen desde Coalición Canaria con la figura de Nueva Canarias y de Román Rodríguez. ¿Cree usted que hay posibilidades de llegar a un acuerdo con estos dos partidos? Porque, quieras o no, en la provincia oriental la figura de Nueva Canarias es fundamental. Román Rodríguez está teniendo contestación dentro de su partido, porque él quiere acaparar todo. Román Rodríguez fue presidente de Canarias, con los votos de ATI, que él llama ATI a Coalición Canaria. O sea, yo no sé, sí lo sé, el discurso que él está enarbolando. Él tiene un problema de situación política. Él es un narcisista que quiere ser él, y los demás de su partido, pues ya veremos dónde se colocan. ¿Qué pasa? Que él en las pasadas elecciones logró los votos que logró y obtuvo la vicepresidencia del Cabildo
dándole la mano al PSOE. Pero ahora, en las futuras elecciones, quizás esa coyuntura no se le dé. Y pudiera suceder, si el PP, como dicen las encuestas, suba, que el Cabildo vuelva a manos del PP y él se quede fuera del contexto del Cabildo, además con la contestación que tiene dentro de su partido. ¿Qué va a hacer Román? Entonces Román, que yo creo que no es tonto, que es un tío listo, pensará y dirá, ojo, yo esa virulencia que tenía en mi discurso en contra de Coalición Canaria, tendré que atemperamentarla, atenuarla, porque bueno, las cosas pueden venir por un derrotero muy diferente al que él piensa que han venido hasta aquí. Yo te digo que hay tiempo, todavía hay tiempo de que las cosas en políticas, en la unificación nacionalista, se sitúen bien, y a mí me da la impresión de que se va a lograr. En cualquier caso, la supervivencia de Coalición Canaria depende mucho quizás de ese futuro pacto con Nueva Canarias, porque en la isla de Gran Canaria en concreto la situación es bastante complicada. Sí, pero que la supervivencia de Román también depende del pacto en Gran Canaria. La supervivencia, un partido de Nueva Canarias tampoco puede aspirar a tener 2 o 3 alcaldías o ser el vicepresidente del Cabildo. Si es que, entonces, si pretende ser un partido nacionalista, que hasta el momento lo que está demostrando que está dentro del cascote de la isla de Gran Canaria, que es un partido insularista y está luchando en contra del resto de las islas, eso no es una concesión global de Canarias, eso es una concesión muy partidista y muy insularista, muy encapsulada. O sea, el hombre tiene también que abrir el espectro nacionalista y definirse, pero que a mí me da la impresión que como él es un tío listo, que al final, y cuando digo al final, que no sea muy allá, pero que quizás antes de que termine el verano las cosas vayan mejor por ese lado. ¿Qué le parece la corriente soberanista que está impulsando el concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Hilario Rodríguez, dentro del seno de Coalición Canaria, y que, si no me equivoco, sobre la misma se va a tomar una decisión en esta misma semana? Mira, la corriente soberanista es ni más ni menos que el calco de nuestro ideario del Partido Nacionalista Canario. Nuestro Congreso definió las líneas y vamos, es como si los hubiesen copiado. Y es una cosoberanía, un pacto de tú a tú con el Estado, Canarias-Estado, donde le restes poder al Estado, adelgaces al Estado y engordes la nación canaria, como nos gusta a nosotros, a los nacionalistas, llamar Canarias, y a mí me parece bien. Pero me parece bien porque ni más ni menos está diciendo lo que hemos dicho nosotros toda la vida. Pero me parece bien si hay consecuencia con lo que se está diciendo, si no se está buscando la oportunidad o el oportunismo, y sobre todo si hay dotación, y con eso no quiero señalar, dotación intelectual y dotada de recursos dialécticos y políticos para saber de lo que se está hablando. Porque si nos vamos a aventurar en cosas que no, al final no tienen ningún fundamento, sino que, bueno, como ahora a lo mejor hay que ser un poquito más, sin haber sido nunca lo que se es, o poquito de lo que se es, ahora somos soberanistas, muy bien, pero eso ¿quién lo tiene que decir? ¿Un partido político? Eso lo tiene que decir los votos. Cuando el Parlamento de Canarias tenga 31 votos, 31 diputados nacionalistas, podemos hablar aquí de un montón de cosas, pero hasta que no lleguemos a eso, mientras el PP tenga sus diputados y el PSOE tenga sus diputados y todos esos sean más que los que tienen los grupos nacionalistas, no podemos hablar de soberanismo, porque el soberanismo lo impulsa e incide en la voluntad popular, no en lo que yo quiera hacerlo, y eso lo dan los votos. O sea, que vayamos por ahí los partidos políticos y que queramos desbrozar esa cuestión, muy bien, pero ¿este pueblo es nacionalista? Le voy a hacer esa pregunta, ¿este pueblo es nacionalista? Este pueblo no es nacionalista. Este pueblo necesita avivar su conciencia nacionalista. Yo estoy de acuerdo que está en latencia, que hay que dotarla de recursos, que hay que despertarla, pero no hay que despertarla con discursos grandilocuentes. Hay que saber meterse bien en la conciencia de este pueblo y decirle muchas cuestiones, hasta didácticas y pedagógicas si es necesario. Pero, muy bien, viva el soberanismo. Pero si luego vamos a las votaciones y resulta que de eso nada, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a ver si somos capaces de que la conciencia de este pueblo, de una vez por todas, asuma la clave nacionalista y decida en su voto que en realidad es el que marca el camino de un territorio concreto hacia donde hay que dirigirlo. Entonces sí que podemos hablar de soberanismo, o de soberanía, o de lo que queramos, de lo que el pueblo decida, pero ir por caminos que ahora mismo son muy difíciles, que no están trillados, porque no existe, el discurso nacionalista no se ha hecho extensivo a la sociedad canaria.